volvemos en directo hasta la comarca del Sobrarbe, pendientes de la evolución del incendio que se dio por estabilizado ayer por la tarde y con buena parte de los vecinos desalojados ya en sus casas. Saludamos a esta hora a Miguel Ángel Clavero, director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón. Señor Clavero, buenos días. Hola, muy buenos días. Hace unos instantes escuchábamos a Beatriz Trea, la directora de Extinción, explicar cómo ha sido la noche. Se lo pregunto a usted, ¿cómo ha sido la noche y sobre todo cuál es la última hora ahora mismo? Bueno, pues prácticamente coincidimos un poco en la previsión que teníamos ayer por la tarde, una vez estabilizado. Sobre todo se ha seguido trabajando en ese flanco que cae hacia el río Cinca, que es donde es más inaccesible a los medios terrestres, y hay que trabajarlo sobre todo con medios aéreos, y se han estado atendiendo pues pequeñas reproducciones que se han ido produciendo. Ahora, con la incorporación de los medios aéreos por la mañana, pues la idea es un poco seguir trabajando en esa zona para poderlo dar por controlado de manera definitiva. Uh-huh. En cualquier caso, es un incendio complejo, en una zona con una orografía muy complicada, y que va a exigir seguir trabajando durante el día de hoy, pero ya con un perímetro estabilizado desde ayer por la tarde, que nos da la garantía un poco de que las personas puedan volver con seguridad a sus casas y puedan retomar su vida cotidiana. Uh-huh. Nos dice ese perímetro estabilizado, no sé si tienen un nuevo conteo sobre el número de hectáreas que se han quemado. El último que sabemos es de 150. Bueno, sí, las previsiones, o sea, las mediciones que vamos haciendo, que son de momento provisionales, estamos hablando entre 140 y 150 hectáreas. Uh-huh. Sí, el perímetro prácticamente esta noche no ha avanzado nada, es la medición que teníamos desde ayer. Hoy por la mañana se volverá a realizar una medición, pero no variará mucho en cuanto a las cifras que dimos ayer. Estamos hablando sobre en torno de las 150 hectáreas. Uh-huh. ¿Cuándo está previsto que se incorporen los medios aéreos? Pues ya se están incorporando con el amanecer, se incorporan sobre todo para trabajar en ese flanco, ¿no?, que tan inaccesible, y atender esas pequeñas reproducciones que se han ido localizando esta noche, y que bueno es normal porque es una zona en donde prácticamente solamente se puede acceder por medios aéreos, y con ellos esperamos controlarlos a lo largo de la mañana. Entiendo que es muy difícil poner un momento concreto cuando esperan que pueda estar controlado ese incendio. No sé si a lo largo de la mañana, a lo largo del día. Bueno, las previsiones meteorológicas que tenemos nos hacen ser prudentes, y posiblemente controlado no estará en el día de hoy. Se mantendrá el perímetro estabilizado, siguiendo trabajando, pero evidentemente controlado yo creo que no será antes de o bien esta noche o bien mañana, que es lo más probable, puesto que hay muchos puntos en donde la accesibilidad es tan difícil que hay que trabajar sobre todo con medios aéreos. Sobre los últimos vecinos que todavía no han podido volver a sus casas, los que tienen la movilidad más reducida, ¿cuándo podrán hacerlo? Ellos podrán hacerlo a lo largo del día de hoy. Esto ya está un poco planificado con los servicios sociales, que puedan volver ya con la luz del día, y que así pues tengan todo el día de hoy pues para adaptarse a su nueva a su domicilio, y bueno, y ver un poco con claridad, ¿no? El día era un poco más arriesgado hacer ese movimiento, esa realojo ayer por la tarde noche de cara a la noche, puesto que son personas con movilidad reducida, pero ya prácticamente hoy por la mañana se realojarán todos los ciudadanos. Esta mañana, entonces, a lo largo de las próximas horas. Sí, efectivamente. Es importante, hablamos mucho de los dispositivos de extinción porque son los que trabajan para controlar el fuego, para extinguirlo, pero merece la pena también recordar el trabajo, lo decía, de servicios sociales, de las personas que están atendiendo también a los más mayores. Lo veíamos ayer, cómo les acompañaban a coger medicamentos, a dar de comer a los animales, voluntarios de protección civil. Es un dispositivo que abarca no sé a cuántos profesionales y voluntarios. Bueno, pues efectivamente es un grupo de acción dentro de los planes de protección civil, que muchas veces tienen muy poca visibilidad, pero hacen una labor encomiable. Esa atención que hacen a todas las personas, a todos los ciudadanos que se ven evacuados o que tienen que tener una especial atención con personas con movilidad reducida, ancianos. Esos profesionales de los servicios sociales, de los voluntarios de protección civil, evidentemente hacen una labor magnífica, y son muchas veces
no los vemos porque nos centramos mucho más en lo que es la intervención del incendio. En Aragón tenemos cerca de 850 voluntarios de protección civil y un número también muy importante que ronda alrededor de los 250 profesionales de los servicios sociales de las comarcas, pero también no nos olvidemos que colaboran con nosotros el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y los colegios profesionales de psicólogos y servicios sociales, trabajadores sociales, con lo cual al final es un número muy importante que está a disposición de todos los ciudadanos aragoneses en situaciones de emergencia. Merece la pena recordarlo. Señor Clavero, sobre el origen del fuego, ¿qué es lo que ya han podido confirmar? Estuvo el origen, por lo que sabemos, o así lo hemos contado, en la chispa de una cosechadora. ¿Qué fue lo que pasó o qué saben hasta ahora? Bueno, nosotros no sabemos más que eso. Había una cosechadora que estaba trabajando en unos campos de cereal próximos al monte y por lo que fuera la causa exacta que produjo la chispa y que inició el fuego no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estaba trabajando esa cosechadora en esa zona y fue la que provocó el fuego presuntamente. Pero bueno, en cualquier caso es lo de menos. Estamos en una situación de ola de calor, con unas temperaturas muy altas, mucha sequedad, muy baja humedad y por tanto llamamos un poco a extremar las precauciones, no solamente en las labores agrícolas, sino también en cualquier actividad que hagamos al aire libre y sobre todo trabajos con herramientas que puedan provocar chispas y que nos puedan provocar esos incendios que en principio parece que son pequeños, que lo vamos a controlar, pero nos damos cuenta inmediatamente que no y se convierten en grandes incendios forestales. Dada la hora que era, el calor que hacía, todas esas condiciones, nos cuenta que sigan investigando, pero no sé si saben si se llegaron a tomar todas las medidas de prevención que el momento requería. Bueno, las actividades agrícolas tienen una normativa que normalmente cumplen, pero no están exentas de este riesgo. Esto no es un problema tanto de si cumplen o no cumplen, que normalmente prácticamente todas las actividades agrícolas, por lo menos de lo que detectamos nosotros, están de acuerdo a la normativa que es exigible en la actuación de estos casos, pero siempre hay un factor de riesgo que son maquinarias que producen, llevan rodamientos, llevan una actividad en el medio natural, donde están cosechando, donde hay piedras, donde saltan chispas y por tanto pues estos incidentes, estos accidentes producen estos incendios forestales. Uh-huh. Hay medidas de prevención en otros momentos y al final siempre en verano ante el riesgo de incendios es un debate que al menos en los medios reaparece y es la posibilidad de pues decretar momentos en los que no sea posible, no esté permitido realizar determinadas actividades. No sé si cree que es oportuno, si habría que estudiar medidas así. Bueno, nosotros todos los días se hace un estudio y un análisis del peligro de incendios forestales. Ahí lo publicamos en nuestro boletín y ahí tenemos recogida la situación Rojo Plus, en donde el Gobierno de Aragón, concretamente los consejeros de Hacienda, Interior y Administración Pública, el consejero de Medio Ambiente y Turismo, valoran diariamente la necesidad de tomar medidas excepcionales en situaciones de Rojo Plus. Venimos de una situación que hemos ido incrementando nuestro peligro, empezamos en amarillo, naranja, ayer ya teníamos toda comunidad en situación de rojo y todos los días se analiza la posibilidad de tener que efectivamente que declarar una situación rojo plus, donde en ese momento habría unas restricciones muy importantes en todas las actividades que se realizan en el medio natural. Uh-huh. Alcaldes de la zona, escuchábamos ayer aquí en Aragón Radio al alcalde de Ainsa, por ejemplo, también al del propio Puello de Aragua, señalaban la falta de gestión forestal en la zona. Esta no es una cuestión que esté bajo su competencia, señor Clavero, pero desde luego les afecta y mucho en la gestión de los incendios. ¿Qué cambios cree que son necesarios en la gestión de montes o de bosques para no llegar a situaciones como la de este incendio? Bueno, realmente para la prevención de los incendios forestales es muy importante la gestión forestal, efectivamente. Yo creo que ahí la Dirección General de Gestión Forestal se está trabajando de manera importante y con mucho acierto en esa línea. De hecho, en esta zona del incendio había una parte que estaba ya, se había hecho unos tratamientos de aprovechamiento, que eso facilitó y mucho también las labores de extinción. Se había extraído sobre todo madera, árboles, y por tanto eso en esa zona se facilitó mucho la extinción, pero realmente es una cuestión
que conlleva una planificación. Tenemos una comunidad autónoma con muchísima superficie forestal, estamos hablando de más de 2 millones de hectáreas de superficie forestal, mucha de ella, la mitad, el 50% de ella privada, en donde las competencias de la administración pública se ven también limitadas por las competencias, por la titularidad que tiene ese terreno, y por tanto no es fácil llegar a toda esa superficie. Por otra parte, todos somos conscientes de la pérdida de las de las costumbres y de la tradición de aprovechamiento de leñas, de pastos que tenemos en nuestro territorio, y eso evidentemente dificulta también esta prevención, puesto que esos pastos y esa falta de trabajos habituales de lo que son las tareas culturales de leñas en los montes, pues conlleva que la biomasa forestal sigue creciendo y por tanto eso supone un peligro para los incendios forestales. Tiempo habrá de hacer balance de los daños que deje este incendio. ¿Qué es lo que nos puede contar por el momento sobre lo que haya pasado en la naturaleza? Si ha habido alguna infraestructura dañada y que te podamos contar ya. Con relación al incendio forestal, no. Todo lo que ha sido afección a monte. Se aproximó. Pues eso, había en la zona de inicio había unas granjas que no les afectó, puesto que el fuego fue en dirección contraria. Las previsiones que teníamos de que pudiera afectar a los núcleos de Araguás, de Torrelisa, todo eso se ha quedado lejos, aunque hicimos las evacuaciones por precaución, pero en este incendio la verdad es que no ha sido, la afección fundamental ha sido ecológica y a los montes que se han perdido, sobre todo la biomasa forestal del arbolado que había, pues que se ha perdido de manera prácticamente al 100% en esa superficie de esas 140-150 hectáreas. Este ha sido hasta el momento el peor incendio del verano, pero hemos contado ya varios sustos a lo largo del territorio. ¿Cómo lo están viviendo los profesionales de su servicio? ¿Cómo están viviendo este verano? Bueno, pues nosotros lo estamos viviendo como todos los años, siempre preparados, siempre atentos. Todos los dispositivos de extinción de incendios forestales del Departamento de Medio Ambiente y Turismo y todos los efectivos de protección civil del Departamento de Hacienda e Interior, desde principios de junio estamos al 100%, y además nuestra campaña es anual, o sea, todo el año estamos pendientes de la evolución de esa biomasa forestal, de esos terrenos forestales, cómo se encuentra desde la disposición a arder, y por tanto estamos todo el año en campaña, y efectivamente desde principios de junio con la intensificación que merece estas campañas estivales, que nos obligan a estar al 100% operativo y al 100% alertas. Termino, señor Clavero, ¿cuál es la agenda de esta mañana? ¿Cuáles son las citas, los hitos de los que tenemos que estar pendientes? Bueno, nosotros tenemos ahora mismo a las 8:30 un CECOP del Plan de Emergencia de Incendios Forestales del Procinfo, en donde analizaremos la situación que hemos tenido esta noche, cómo se ha trabajado y las medidas y las actuaciones que se van a realizar a lo largo del día de hoy para mantener ese incendio estabilizado y avanzar hacia poderlo controlar y su extinción definitiva, que se producirá dentro de unos días. Pues las 8:30 son ya, así que le dejamos. Miguel Ángel Clavero, director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días. Así llegamos a las 8:30 de la mañana. Enseguida abrimos el tiempo de tertulia, hoy con Mónica Fuentes, Iván Trigo y Jesús Morales. Vive Latino 2024. Hombres G, Miquel Izal, Bomba Estéreo, Los Planetas, SFDK y muchos más. Gastronomía, zonas de ocio y descanso. 24 horas de música y 3 escenarios en el Espacio Expo, el recinto más espectacular de la ciudad. Despide el verano el 6 y 7 de septiembre en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical más importante del mundo. Vive Latino. ¿Cuál es tu lugar favorito para este verano? Sin duda alguna me quedo con cualquier zona del Pirineo. Matarraña. El monasterio de Piedra. Las pozas de Murillo de Gallego. Porque todavía tienes mucho por descubrir. Sí, el cañón de Añisclo, por su belleza. Y sus pozas. Posiblemente Viescas, porque he ido varias veces y me encantas. Bueno, porque ahí sí está fresco. Ni idea, porque no soy de aquí. No pasa nada. En Aragón Radio te proponemos los mejores planes. Disfrutar de la naturaleza. Cuéntanos cuál es tu rincón favorito para este verano y compártelo con todos nosotros. Este verano lo pasamos contigo en Aragón Radio. Gracias. Adiós. ¿Esto sale o no sale por ahí? Picture me upon your knee with tea for two and two for tea.
Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations, we won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? 9:32 minutos de la mañana, tiempo de té para dos, que es lo que dice la sintonía de esta tertulia, para dos y para alguno más. Mónica Fuentes, periodista Heraldo de Aragón, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, todo muy bien. Iván Trigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Yo creo que tenemos también a Jesús Morales. A ver, ¿nos escucha? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Y Ainara Guerri, que también está aquí en los estudios de la radio. Hola de nuevo. Así que te para 2, 3, 4, 5 para 5. A mí con gotita de leche. Venga, muy bien, concedido. 608-578-412. ¿Por qué les preguntas hoy a nuestros oyentes, Ainara? Pregunto por lo siguiente. Desde ayer en toda la provincia de Zaragoza hay concentraciones, movilizaciones de trabajadores de correos, pero yo me voy más allá y quiero el ámbito completo de la comunidad autónoma. Denuncian que no hay contrataciones, que en verano no se hacen las sustituciones en los turnos de vacaciones. Esto al final lo termina pagando, por un lado, el trabajador, pero también nosotros, los ciudadanos, a los que nos llegan con mucho retraso paquetes, citaciones y cartas. Los trabajadores hablan de jornadas muy largas, de mucha carga laboral y de muchos kilómetros en la carretera. Hoy os preguntamos si habéis notado, no solo en la provincia de Zaragoza, hay que remitirse a toda la comunidad, Huesca, Teruel, especialmente en las zonas rurales. Es cierto que desde hace años las cartas que recibimos son muchas menos, pero sin embargo facturas, citas e instancias siguen llegando a nuestros buzones y en zonas rurales el servicio se hace especialmente difícil. ¿Os llegan muy tarde esas correspondencias que esperáis, las facturas, una cita médica? Una cita médica es una de las quejas, ¿no? Que hay veces que llega la cita médica cuando ya ha pasado el plazo que teníamos para ir a la consulta. ¿Alguna vez, ya que estamos en tiempo de cartas, os ha llegado una carta que se perdió durante mucho tiempo y de repente un día apareció en los buzones? En el 608-578-412 tu información y tus historias nos importan. Te escuchamos y te leemos. Pues lo haremos y a vosotros os preguntaré, pero a partir de las 9, que será cuando abordemos este tema. Y bueno, pues seguro que muchos asuntos que contar hoy por parte de los oyentes. Pero antes, no quiero irme muy lejos. Acabamos de escuchar a Miguel Ángel Clavero, al director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, sobre los ecos de ese incendio que, no sé si coincidís, parecía mucho más preocupante. Hubo un susto enorme, pintaba fatal en el primer momento. La verdad que la intervención de los equipos de extinción ha sido muy rápida. Nos contaba que después de estar estabilizado ayer por la tarde, previsiblemente pueda estar controlado el incendio entre esta noche y el día de mañana. Y yo todavía voy a sumar un agradecimiento, decía él, a los equipos de extinción, a servicios sociales, a los equipos de comunicación que nos van actualizando pues de forma muy rápida todo lo que va pasando, con fotografías, con vídeos, con datos, con sonidos, que eso también desde aquí, desde las redacciones, que se sufre mucho también, pues es muy de agradecer. Iván. Pues sí, es muy de agradecer, la verdad, el trabajo. Empezamos por ahí, ¿no? Que antes era mucho más difícil poder explicar desde a lo mejor desde Zaragoza, sin estar en los sitios, la evolución de un incendio, pero gracias a los equipos de comunicación del INFAR, en este caso, la verdad que se hace mucho más fácil y la actualización de datos es casi al minuto, y eso nos ha permitido conocer pues que, aunque al principio pintaba muy mal, pronto, aunque ya cuando estuvo el presidente Azcón dijo que cualquier cosa podía pasar, que un giro de las rachas de viento podía complicarlo todo mucho, pues bueno, al final la situación no ha sido tal. Parece que el incendio hoy puede darse por controlado y alivio, porque es verdad que pintaba muchísimo peor. O sea, y en esa foto inicial que se hizo al lado del campo de trigo, al lado de un pinar inmenso, es que aquello podía haber sido una catástrofe. Pero bueno, 150 hectáreas, por contextualizar, en Ateca creo que fueron 14.000. Pues bueno, nos podemos dar no por satisfechos, pero bueno, podía haber sido muchísimo peor.
Sí, porque además es una zona de alto contenido ecológico. Además, hubiera sido una pena que uno de los lugares más emblemáticos de Huesca hubiera sucumbido Pasto de las Llamas. Muy bien la intervención de los servicios de extinción. Yo creo, como dicen, que ha sido clave a la hora de tratar de contener el incendio, y ahora ya pues lo que nos deberíamos centrar es en poner medidas que nos permitan impedir que haya este tipo de incendios. Sí. Hay que proteger sobre todo las poblaciones. A mí me preocupa muchísimo el que puedan verse los pueblos que se ven desalojados. Al final el monte, aunque nos duela mucho a todos, es monte. Lo que hay que garantizar es la seguridad de las personas, y yo creo que en eso sí que hay que darle una vuelta a todo el dispositivo y a todas las medidas que se están llevando a cabo, y tratar de reforzar sobre todo esa protección a los núcleos que estén encuadrados en lugares de monte, y hacer un perímetro de seguridad suficiente para que no se tengan que desalojar los pueblos, y sobre todo para garantizar la seguridad de las personas. Jesús, no sé si desde la distancia como... Sí, bueno, pues que realmente se actuó muy rápido, ¿no? Y que eso ha permitido que hoy esté todo bastante controlado, y que hubo una parte de suerte con el viento, que podría haber sido una catástrofe y afectar a municipios y a la población habitada, pero realmente pues hubo suerte. Hubo el drama del inicio del fuego, pero luego la suerte de que el viento no le acompañó. Y luego hay que asumir que estamos cada vez las temperaturas son más extremas, y que los incendios están para acompañarnos, ¿no? Que el cambio climático, una de las consecuencias que tiene son los veranos extremos, y que hay que estar prevenidos con equipos preparados para actuar como ha ocurrido en este caso. Es también importante señalarlo, comentábamos con Miguel Ángel Clavero, un asunto que cada año repetimos en verano, y cuando se dan estas situaciones luego en invierno a lo mejor nos acordamos menos: la gestión forestal. Difícil porque hay mucha parte de los montes que son de titularidad privada, porque faltan manos, porque en el territorio también cada vez hay menos personas, pero bueno, este es un asunto que una vez más pues merecería la pena recordar que hace falta trabajo o cambios o coordinación, no sé muy bien qué, pero haría falta algo para mejorar esa gestión forestal. Pues mira, hay pueblos en Aragón que que el propio ayuntamiento ha promovido la creación de una especie de rebaño público. O sea, es el ayuntamiento el que se encarga de comprar ovejas contra cabras, el fuego. Contratan a una persona, con lo tal te aseguras un puesto de trabajo en tu municipio, un puesto de trabajo público, y ese rebaño se encarga de las mejores gestiones que se pueden hacer en el campo, porque te aseguran ir limpiando mucho rastrojo, mucha maleza. ¿Esa es la solución definitiva? Pues no, ayudaría en algo, pero es verdad que la situación climática que tenemos hoy no es la misma que teníamos hace 50 años, los veranos son cada vez más calurosos, y este año no, pero solemos llegar al verano con una situación de sequía o de falta de lluvias que hace que los incendios sean todavía más probables, y por lo tanto esa solución única no sirve. A mí, o sea, creo que es un problema difícil, pero bueno, con el tema de la maquinaria todos los años también se debate. ¿Se tendría que prohibir cosechar en esta temporada o en días en los que hay especial situación de riesgo? Pues no lo sé. Es verdad que el grano es muy... O sea, de un día para otro se te puede pasar, pero ¿y por qué no establecer una especie de cortafuegos entre los campos de grano y zonas de pinar tan denso como el que hemos visto en Pollo de Araguás? O sea, ¿por qué no hay que estaba lindando a centímetros el campo de grano del pinar, se crea una especie de cortafuegos de 2-3 metros para evitarlo? Eso no me parece una solución tan compleja, y a lo mejor es más factible que impedir cosechar en verano, no lo sé. Imagino que se le habrá ocurrido ya a alguien que sabe más que yo y que lo habrá desechado por la cuestión que sea, pero no me parece una locura. O un dispositivo que sea suficiente para, en el caso de cualquier percance, que sean capaces de por lo menos intentar frenar el fuego, ¿no? Así no se conseguirán evitar todos, pero sí la mayoría de ellos. Yo creo que esto es un problema que se tendría que afrontar además desde el punto de vista nacional. Yo creo que tendría que ser el Estado con las comunidades autónomas los que definan un plan para acometer lo que sea, para ver qué tipo de actividades se pueden hacer durante el invierno, qué se puede hacer durante el verano, hasta dónde tiene que colaborar el Estado con las comunidades autónomas de interior, que son las que más sufren estos problemas, porque al final cuando se quema un monte perdemos todos, los habitantes de la zona, porque son los principales afectados en temas de turismo, en temas agrarios, y luego también pues yo creo que todo el país, ¿no? que ve que uno de nuestros mayores valores, que son estas zonas de monte, que están empezando a desaparecer. Entonces yo creo que se tendría que implicar bastante más el Estado de lo que lo está haciendo.
Sí, coincido que es un tema clave de gestión forestal pero claro, con la despoblación, con el cambio de uso de los suelos, ¿no? Ahora lo que antes eran para cosechas, ahora a veces son placas solares, no hay gente, está automatizado, entonces pues no se recoge la maleza. Bueno, pues es que cambia muchas cosas y quizá hacía falta mucha gente trabajando en los pueblos para recoger eso o dar otra vez vida al campo en noviembre, ¿no? Se suele decir que los incendios se apagan en invierno, no en verano, y esto es bastante verdad. Y sobre lo que decía Mónica, es verdad, es un tema es estatal. Si sabéis, ahí el expresidente Felipe González está dedicando parte de su gestión como expresidente, parte de su fundación, los recursos van a proyectos sobre incendios. O sea, la teoría de Felipe González es que el gran mal de que va a tener España en los próximos años, el principal daño, aparte de, él está también con el tema evidentemente de la política territorial, pero que a nivel material va a ser justo los incendios. Entonces se está haciendo una campaña por los territorios para concienciar y que se tomen medidas en todos los ámbitos. Porque es que además estamos viendo, en los últimos años en nuestro país ha habido incendios desastrosos, pero pones los ojos al otro lado del Atlántico y lo que está pasando en los últimos años en Canadá y en Estados Unidos, donde los incendios son de cientos de miles de hectáreas. Es verdad que son países con una superficie mucho mayor, pero donde se ven incapaces de apagar un fuego una vez ha empezado y ha cogido fuerza. Claro, pensar que eso puede pasar así, que se puede quemar una superficie, aunque sea la mitad, es que a mí me da una pena terrible, porque es una pérdida que tarda muchísimo en regenerarse. Y a mí, los incendios de verdad me ponen muy, muy triste, por decirlo de una manera, porque creo que como humanos sentimos una impotencia de decir lo que somos capaces como humanidad, y que algo tan primario como el fuego esté acabando con el paisaje que conocemos, nos pone un poco en nuestro lugar. Por lo tanto, creo que ya sea a raíz de lo que diga Felipe González o lo que diga quien sea, todas las medidas de precaución son pocas. Es que fíjate, además lo tenemos demasiado reciente, con el incendio de Ateca, el incendio del Moncayo. Yo creo que no ha pasado tanto tiempo como para dejar esto como si fuera un tema residual que es muy difícil de solucionar, y como es muy difícil de solucionar vamos a mirar para otro lado. Yo creo que conocemos muy bien las consecuencias, que se lo preguntan a la gente que ahora ya cuando se asoma por la ventana ve un paisaje que está totalmente destrozado, y entonces pues nos daremos cuenta de que hay veces que hay que poner prioridades, y yo creo que proteger nuestros montes lo es. Bueno, pues muy atentos vamos a estar a lo que suceda allí en ese punto, en Aínsa, en el Puello de Aragua. Recordamos con una unidad móvil de Aragón Radio allí presente. Se lo iremos contando a las 9, actualizaremos la información que nos llegue desde ese punto. Pero antes quiero pues recordar una de las citas destacadas en la agenda del día, y es que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, comparece hoy jueves a petición propia en las Cortes, en pleno extraordinario, para informar sobre la última remodelación de su gobierno tras la decisión de Vox de abandonar el Ejecutivo. Hubo una respuesta muy rápida en el momento en el que se daba a conocer que Vox iba a salir del Ejecutivo. Después, de nuevo, comparecencia tras la toma de posesión de los nuevos consejeros. Ahora ya en las Cortes y ante el resto de los grupos vuelve a comparecer el presidente. No sé qué esperáis de esta nueva cita. Mónica, empiezo contigo. Uy, pues yo creo que se esperan muchas cosas, ¿no? Yo creo que es una comparecencia necesaria. Ha habido un cambio en el gobierno, es necesario que el presidente dé cuenta en las Cortes, por eso él ha pedido una comparecencia propia, y yo creo que habrá que estar muy pendiente a lo que dice y sobre todo a los gestos que muestran los que van a hablar también. Será muy interesante saber cómo o cuánto de oposición constructiva realiza Nolasco, ahora ya no como parte del gobierno, sino dentro de la oposición. ¿Qué postura adoptan en Aragón Teruel Existe? Que pueden ser también pues uno de los partidos en los que se pueda llegar a apoyar el Partido Popular y también el PAR, si bien con los votos del PAR y con los de Aragón Existe no son suficientes como para tener una mayoría. Del PSOE yo creo que va a ser muy difícil que se tiendan puentes, porque también va a ser muy, muy probable que dentro del debate en Aragón se crucen varios aspectos de Madrid. Yo creo que estará presente también, aunque sea solamente por las citas que hagan sobre ellos, Pedro Sánchez y Begoña Gómez, que también se haga alusión a la debilidad que muestra ahora mismo el Gobierno de España y que hemos visto esta semana en el Congreso.
y poco más. Vamos, yo creo que va a ser uno de los plenos más interesantes, pues porque es una nueva etapa y vamos a ver cómo se encara desde el gobierno. Sí, hoy en referencia a ¿Cómo se sonríe Iván hoy? En referencia a una serie que me gusta a mí mucho, Aquí no hay quien viva, hoy en las Cortes van a ser muy importantes las caras, Juan, las caras. A ver qué cara pone Nolasco mientras está hablando Azcón, a ver qué cara pone Azcón cuando esté hablando el resto. Me va a parecer, hoy es un día de gestos, más allá de lo que digan, que también es muy importante. Yo creo que hoy vamos a ver un Azcón feliz, contento, confiado. Por lo menos es la imagen obviamente que tiene que proyectar, de que no pasa nada, todo está bien. En un primer momento, además, yo creo que el presidente Azcón se alegró de haberse quitado de encima Azcón y que sabe que esto le va a suponer más esfuerzo en los próximos meses, pero por el momento yo creo que es algo que le beneficia el haberse quitado un socio tan incómodo como Vox, y ya no tan incómodo, sino tan imprevisible. ¿Qué es lo que le está pasando a Sánchez con Junts? Parecía que estaba todo atado y vemos que a la mínima de cambio pues se descuelgan de una votación importante y pasa lo que pasa. Sí, coincido en que podemos ver a un Jorge Azcón bastante más cómodo y quizá una vuelta a los orígenes suyos municipales en el que podía pactar o desde ahí pues podía hacer pactos de más amplio espectro, ¿no? Hasta ahora con Vox dentro estaba muy atado a pactar con Vox, porque claro, era su socio dentro del gobierno. Ahora yo aventuro, aunque bien decís que el PSOE no está para nada, ¿no?, en Aragón, pero bueno, pero ¿por qué no va de repente el presidente de Aragón a decir, oiga, mire, están aquí dando una financiación singular a Cataluña, está habiendo un montón de gestos para privilegiar a otras autonomías, porque el PP de Aragón no va a pedir al PSOE de Aragón un apoyo y un frente unido de Aragón contra ese trato discriminatorio, ¿no? Otra cosa es que el PSOE de Aragón no esté en disposición, pero yo creo que esta posición que tiene ahora Azcón le permite pues pedir un apoyo expreso a Teruel Existe, pedir al resto de partidos un frente común por la comunidad, que quizá con Vox dentro era más complicado pedir. Yo creo que estará más suelto, habrá que ver efectivamente, como bien dice Iván, las caras, pero bueno, yo creo que en cuanto al PP su situación es bastante mejor que con el socio dentro. Sí, pero más allá de un frente común, que yo aquí en Aragón sí que veo al PSOE, todo lo que tenga que ver con Cataluña, posicionarse con el Partido Popular. Sí, pero no votando. Claro, de palabra sí, pero solo de palabra. No lo veo ni llevándolo a Madrid, ni llevándolo a una votación. Y que más allá de que de la posición que tome Aragón como comunidad en cuanto a las polémicas nacionales que se den, Azcón va a necesitar unos presupuestos. Y ahí, compare, como ha dicho Mónica, compare Aragón Existe, no les da, necesita Vox. Si metes a Vox, a lo mejor se sale el otro. Si no metes a Vox, el PSOE le va a aprobar unos presupuestos a Azcón, no creo. Me parecería muy difícil. Y ahí es donde Azcón, como bien has dicho, tiene que sacarse el traje que se puso cuando era alcalde, que más o menos consiguió. Es verdad que una aritmética más fácil, pero consiguió convencer a Vox de aprobar unos presupuestos donde también estaba Ciudadanos dentro del gobierno, en los que había cuestiones que no convencían a ninguno de los tres partidos, pero que consiguió ese pacto durante los 4 años de mandato. Pues habrá que ver si es capaz ahora también como presidente. Sí, pero era un pacto diferente, porque todos eran de derecha, centro-derecha. Ahora es llegar a un pacto con los que son tus contrarios. A la hora de pactar, además, hay que negociar, y mucho. Entonces, ¿hasta qué punto va a ser capaz el gobierno de negociar con el Partido Socialista para que sea el Partido Socialista el que quede mal por no apoyar alguna cuestión que puede ser de relevancia para Aragón? Es que es una situación muy compleja. Yo coincido con vosotros en que es mucho más cómodo para el gobierno el tener que liberarte, ¿no?, de un socio tan incómodo como puede ser Vox, pero desde el punto de vista del pragmatismo la situación se complica bastante, porque tú tienes que sacar adelante unos presupuestos en el gobierno de Aragón, y si no tienes apoyos suficientes no consigues gobernar y tienes que sacar unas leyes. El tema de los presupuestos, teniendo en cuenta que seguramente no haya presupuestos estatales, también lo relativizaría un poco, porque es mucho más fácil que Aragón tenga presupuestos a que los tenga el gobierno central, es más fácil que los saque Azcón a que los saque Pedro Sánchez. Y aventuro que es más fácil a que Vox se va a atrever a tumbar unos
presupuestos del PP en Aragón o del PP en Valencia... Hombre, Vox se va a atrever a romper gobiernos en 5 comunidades autónomas. Claro, yo ya... Mónica, no los ha roto, es que se ha ido del gobierno, es que el gobierno sigue ahí. Es que esa es la diferencia, es que se ha salido del gobierno, pero los gobiernos de Valencia, de Aragón y de Extremadura están igual y están sus presidentes más contentos. O sea, a lo Vox que voy es así, tiene un tiene margen que de actuación relativamente que también tiene elecciones y también tiene votantes. O sea, Vox tiene un margen de actuación relativamente medido. O sea, tiene que hacer una actuación ahora para conseguir más medidas, más medidas sobre inmigración, o más medidas sobre temas lingüísticos, o más medidas sobre temas educativos, o más medidas en temas impositivos, pero no está para impedir la gobernabilidad de las comunidades en las que gobierna el PP, porque si se dedica a eso Vox, pero Vox lo sabe, o sea, Vox no es un partido que de repente se haya vuelto locos todos sus dirigentes, o sea, han hecho un paso, pero no están para decir, oiga, mire, ni Azcón, ni Mazón, ni la de Extremadura o Guardiola, o sea, lo veremos, pero para mí me cuesta pensar que Vox va a dejar sin presupuestos a estas comunidades. Habrá que tendrá que hacer cesiones el PP en estos sitios, tendrá que hacerlos, pero, o sea, desde luego es mucho más sencillo que Aragón o Valencia tenga presupuestos a que el gobierno central tenga presupuestos, porque ahí sí que tiene un pacto complicado, porque les obligan a... ahí no puede contentar a dos a la vez, que hace falta en la votación, aquí es diferente. Sí, a ver, yo estoy contigo en que es más difícil que el gobierno de España tenga presupuestos a que lo tenga el gobierno de Aragón. También pienso que si Vox tiene que marcar diferencias con el Partido Popular para sobrevivir, para no diluirse en el Partido Popular como le pasó a Ciudadanos, quizás pueden utilizar las comunidades autónomas donde saben que su voto es imprescindible para sacar adelante los presupuestos, para pegar más de un susto en el Partido Popular. Entonces, tiempo tendremos para ver cómo va la negociación, para ver qué es lo que pide Vox, que probablemente puedan sacar más cosas desde fuera del gobierno que desde dentro del gobierno como estaban antes, sí. Y vamos a ver qué capacidad de negociación hay y si no utilizan las comunidades autónomas donde saben que son imprescindibles para tensionar la situación entre el Partido Popular y Vox, que en el caso de unas hipotéticas elecciones generales ya veremos a ver cuál es el papel que van a jugar ellos desde la oposición de estas 5 autonomías. Y yo creo que lo que ha demostrado Vox es que a partir de ahora no se va a comportar de una forma que todos entenderíamos como lineal, que va a ser muy imprevisible, que va a depender lo que haga. Es que a lo mejor vota diferente en las comunidades autónomas y toma unos presupuestos en Valencia y no lo hace aquí porque allí le convence más hacerlo y aquí no, o del revés, porque en Valencia siguen en el ayuntamiento, aquí no están en ningún gobierno local. Buscando rédito en Madrid, claro, no buscando rédito en las comunidades. Que las comunidades probablemente, si tú les hubieras dejado actuar como ellos querían, seguirían en el gobierno. Pero lo tendrá relativamente fácil. Solo tiene que coger el programa electoral el programa de gobierno que pactó con Vox, irle poniendo medidas encima de la mesa impositivas, sí, o sociales, o sobre temas nucleares de Vox en el programa de presupuestos. Pero eso hasta que Abascal no diga, mira, es que esta semana nos hemos dado cuenta que nos convence más y nos conviene más ir contra todo y contra todos, y entonces vamos a votar en contra, aunque sea un pacto totalmente asumible. Es que y si haces las cesiones, luego pide el apoyo del PSOE. Si tiras más hacia compensar a Vox, luego si intentas conseguir el apoyo del PSOE va a ser más difícil que te lo den. Entonces, bueno, que acabáis de decir que el PSOE en ningún caso iba a apoyar el presupuesto. No. O sea, por supuesto no, pero más medidas van a tener. Esto es de libro que el gobierno de Aragón seguramente planteará un presupuesto muy centrista, pero es que luego tendrá que hacer medidas. ¿Qué le pedirá Vox? O sea, ¿qué le va a pedir Vox? Más medidas educativas, más medidas sociales, más medidas lingüísticas. ¿No? ¿Qué le va a pedir? Pues es que yo cualquier cosa, o sea, lo que le pida, temas de educación 0 a 3, de temas antiaborto, o sea, ¿qué le puede pedir? Es que puede pasar que diga, mira, yo no voy a aprobar unos presupuestos si otra vez el año que viene vuelven a abrir 20 menas. Me da igual todo lo que aprobemos, no los apruebo. Y entonces, ¿en qué situación luego estaremos? Hay un segundo escenario que es una vez que no hay techo, o sea, si no hay presupuesto estatal, ¿hasta qué punto hay que adaptar el autonómico? Que ese es el otro problema que hay. Pero en cualquier caso, yo no veo un escenario especialmente preocupante de cara a las cuentas, o sea, honestamente, porque... ¿Creéis, y vamos llegando al final, pero creéis que el Partido Popular en solitario podrá agotar su mandato?
A ver, yo creo que sí, o sea, creo que Azcón lo tiene complicado y por lo que estoy diciendo, porque Vox me parece, a partir de lo que pasó hace 2 semanas, un partido imprevisible, que puede hacer, que si una semana sabe que tiene que hacer ruido, lo hará a costa de las comunidades autónomas para salir reforzado en Madrid. Pero a ver, o sea, yo estoy de acuerdo, Azcón es un político que sabe negociar. Dentro del gobierno de Aragón hay otros consejeros del Partido Popular que son expertos negociadores, entonces creo que sí, o sea, que Azcón va a poder aprobar presupuestos y agotar la legislatura, pero no va a ser un camino de rosas, o sea, va a tener sus complicaciones y sobre todo porque va a depender de Abascal, al que le da totalmente igual lo que ocurre en Aragón, en Valencia, en las otras comunidades autónomas. Mónica. Es que ese es el problema, que se intenta conseguir un rédito en Madrid utilizando las comunidades autónomas como rehenes, ¿no? Entonces yo ahí es donde veo la mayor parte de los problemas. Pues confiemos en que el gobierno aguante, sobre todo porque es muy importante la estabilidad y más en un momento en el que Aragón está consiguiendo atraer muchísimas inversiones y yo creo que es muy muy importante que se mantenga ese marco de estabilidad. De cómo lo consiga dependerá mucho la capacidad, como decía Iván, de negociación que tenga el presidente. Yo creo que no tiene que mirar solamente a su derecha, tiene que mirar también a su izquierda, aunque sea para que el Partido Socialista le diga no. Pero yo creo que hay que intentar tender puentes y garantizar y pensar en el bien de todos los aragoneses, ¿no? Entonces, si en algún punto se necesitan pactos, con un amplio espectro, yo creo que haría bien mirar a toda la oposición. Hoy miraremos también cuál es su comparecencia y cuál es el papel y si tiende puentes o no hacia la oposición de izquierdas. A ver, yo no creo que Azcón tenga ningún problema para acabar la legislatura si él quiere. O sea, otra cuestión es que precisamente pues igual justamente si de repente Vox se pone a bloquear, igual le interesa a Azcón convocar, porque pillaría un Vox muy débil en Aragón, que tendría la mitad de diputados, entonces a él le vendría mucho mejor. Pero es que justamente a Abascal, aunque decís que es un señor en Madrid que no le interesa lo que pasa en Aragón, a Abascal lo que no quiere es quedarse sin diputados en Aragón. Entonces, o sea, que no es un señor loco que le da igual tener luego 0 diputados en Aragón. O sea, que también en su estrategia está tener luego una representación normal en Aragón. Entonces, ahí jugará a dar algo, a no dar, pero no va a llevar la situación a que de repente Azcón tenga que convocar elecciones y se quede Vox como un partido con solo 2 escaños. O sea, eso no va a ocurrir. O sea, y quizá Azcón tiene de repente la tentación de convocar elecciones y un escenario muy, 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 muy interesante para él dentro de al menos un año. Pero es que personalmente yo no lo veo, no tiene sentido, porque seguramente Vox no llevará nunca la situación al límite de que se tenga que disolver las Cortes de Aragón. Pero a mí me da que el votante de Vox es un votante muy, muy nacional. O sea, el que vota a Vox en Aragón no vota a Vox por las políticas que han llevado a cabo o han dejado de llevar a cabo Iván, en Aragón. Que el problema es que el votante de Vox ahora está mirando otro partido, que se llama Alvise. Entonces no está Vox para someterse de repente a llevar a una tensión que se encuentra con unas elecciones que su votante no le vota porque vota a otro. Sí. Sí, pero no así. Yo insisto, la decisión de salir de los gobiernos autonómicos se toma desde Madrid. Y la toma Santiago Abascal. Sí, para marcar distancias con el PP, pero no para forzar unas elecciones para ese partido que... Quiero decir, a Vox no le interesa unas elecciones, no le interesa romper el gobierno de Aragón, le interesa marcar distancias con el PP. Marcar distancias, pero no romper los gobiernos de derechas que hay en España, porque eso es lo que su votante nunca permitiría. Hoy estaremos muy pendientes de las palabras y de las caras que se vean en el Congreso. En el Congreso no, en las Cortes de Aragón. Las 9 de la mañana. Y es hora de actualizar las novedades que nos deja el día, Ana. Hoy muy pendientes todavía del incendio en la Sierra de Araguás. Está ya estabilizado, ya saben que es el paso previo a darlo por controlado, después de haber quemado unas 150 hectáreas. Los vecinos ya han vuelto a sus casas. En el Puello de Araguás tenemos ahora mismo una unidad móvil con Adolfo Pablo en la parte técnica y con Guillermo Domingo. Guillermo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, estamos aquí en el mirador del Puello de Araguás, desde donde hay una perspectiva bastante amplia del valle. Desde aquí podemos ver el borde del incendio, sin llamas ya, pero todavía con varios puntos donde se aprecian columnas de humo. Y aquí en el Puello de Araguás, a bastante altura con respecto a ese incendio, los vecinos no tuvieron que ser desalojados, pero aún así nos cuentan que han vivido estos últimos días con mucha incertidumbre. Algunos han estado incluso ayudando dentro de sus posibilidades a los equipos de extinción para que el fuego no siguiera avanzando. Es el caso de Joaquín, que nos acaba de contar
contar que la noche por fin ha sido más tranquila. Pues la verdad que hoy se ve como mucho más tranquilo que ayer por la mañana, que estaba todo lleno de humo. Sí, no, ayer la verdad que estuvimos todo el día aquí pues, mirando y allá en el campo echando agua en el canto del campo. Pues esta noche la verdad que hemos estado más tranquilos. Ha habido algún fuego y había vecinos que todavía estaban como vigilando a ver si pasaba algo, pero está todo más tranquilo. Los medios aéreos han comenzado ya a desplegarse de nuevo por la zona tras la noche. Son 5 helicópteros que ya sobrevuelan nuestras cabezas constantemente. Se espera también que a lo largo de la mañana se incorporen también medios del Ministerio como la Brief de Daroca, un bombardero desde la base de Plasencia del Monte, y sus trabajos se están centrando sobre todo en la zona de la cabeza del incendio, a varios kilómetros de aquí, y en el flanco izquierdo. La evolución sigue siendo positiva en un día en el que se espera calor, pero en el que sigue sin hacer viento, y eso facilita los trabajos. Ana. Gracias, Guillermo. Hace unos minutos, a las 8:30 de la mañana, ha comenzado una nueva reunión del CECOP después de que el fuego se diera ayer por estabilizado, y como apuntaba nuestro compañero desde el Pueyo de Araguás, la previsión es que el fuego pueda darse por controlado entre esta noche y mañana si el tiempo acompaña, aunque tardará todavía unos días en darse por extinguido. Los esfuerzos se centran desde primera hora en el flanco del río Cincas, el más inaccesible para los medios terrestres y donde se han desplegado ya medios aéreos. Nos lo ha explicado aquí en Buenos Días Aragón hace unos minutos el director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero. En ese flanco, ¿no?, que es tan inaccesible, y atender esas pequeñas reproducciones que se han ido localizando esta noche, y que bueno es normal porque es una zona en donde prácticamente solamente se puede hacer por medios aéreos, y con ellos esperamos controlarlos a lo largo de la mañana. Además, durante la mañana de hoy se espera que los vecinos que tenían problemas de movilidad también puedan volver ya a sus casas. Al margen del fuego, hoy tenemos pleno extraordinario en las Cortes de Aragón. Está ya preparado para seguirlo Rafa Navarro. Rafa, buenos días. Buenos días. Un pleno que viene como consecuencia de esa ruptura del gobierno de coalición en Aragón. Recordamos que ahora gobierna en solitario el Partido Popular después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, y su ejecutiva decidieran salir de los gobiernos autonómicos por la política de migración. El presidente aragonés, Jorge Azcón, va a informar sobre la modificación de la estructura del gobierno. Recordamos que hasta hace unas semanas formaban parte de ese gobierno Alejandro Nolasco, líder de Vox en la comunidad, y también Ángel Samper. Se conocerá esa estructura de gobierno, se conocía ya, se va a debatir sobre ella en este pleno. Estaremos muy atentos sobre todo a las intervenciones tanto del gobierno como de Vox, y posteriormente se va a debatir en este pleno una derivada de esta modificación de la estructura del gobierno y que afecta a las distintas comisiones en las Cortes de Aragón, que van a tener que recomponerse. Hoy pleno también en el Ayuntamiento de Zaragoza. Allí está Guillermo Pemán. Guillermo, buenos días. Buenos días. A punto de arrancar un pleno en el que está previsto que se apruebe la nueva ordenanza de movilidad. Si se repite lo ocurrido en la pasada comisión, los votos de Partido Popular y de Vox sacarán adelante un texto que incluye el uso obligatorio del casco en usuarios de patinetes eléctricos y para menores de 16 en los que circulen por bicicleta. También está previsto que se apruebe la ordenanza de la zona de bajas emisiones, aunque esta no se aplicará hasta 2026. Además, en cuestiones urbanísticas, los concejales ratificarán los acuerdos para cerrar las cicatrices urbanas de los suelos de Aceralia en el Picarral y del antiguo Colegio Jesús y María en el centro, suelos donde está prevista la construcción de más de 1.000 viviendas. También se aprobará incluir como zonas saturadas por el ruido de la hostelería a 2 nuevas zonas de la ciudad, la Plaza de San Francisco y la Plaza de los Sitios, y todo ello en un pleno, el último del verano, en el que se debatirá una moción presentada de forma conjunta por Partido Socialista y Zaragoza en Común, que pide revertir los recortes económicos del nuevo pliego de las zonas jóvenes escolares de Zaragoza. Además, hoy comienza en Alcañiz el plan piloto para controlar mosquitos transmisores de enfermedades. Eva Lázaro. Como ya se ha hecho en otras localidades, se van a colocar trampas para, en la capital del Bajo Aragón, en este caso, controlar los mosquitos del género Culex, transmisores de un virus que provoca la fiebre del Valle del Nilo Occidental, que es asintomática en humanos en un 80%, pero que puede provocar encefalitis. Dentro de esta campaña que lleva a cabo el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, aquí en la provincia de Teruel, en la Sierra de Albarracín, en septiembre se activará un plan de control de garrapatas que transmiten el virus causante de la enfermedad hemorrágica Crimea-Congo, y en Valderrobles se está implantando un programa piloto de intervención por el mosquito tigre. Y promocionar el consumo responsable durante las fiestas de San Lorenzo es el objetivo de la campaña Tú donde quieres estar, que promueve el Centro de Solidaridad Interdiocesano de Huesca. Hoy empiezan las actividades. Cristina Ibar.
Buenos días. La campaña pretende alertar de los peligros del consumo abusivo de alcohol u otras drogas, especialmente entre los jóvenes. Para visibilizar la acción, el Centro de Solidaridad Interdiocesano de Huesca ha organizado hoy, entre las 11 y la 1 de la mañana, en la Plaza Luis López Ayué, una actuación especial a cargo de los titiriteros de Binefar, y habrá también una mesa informativa sobre prevención de salud y uso responsable de alcohol para toda la familia. Hoy, además, se reúne la Junta Local de Seguridad de Huesca para coordinar el dispositivo de fiestas. Vamos a conocer más detalles a lo largo de esta mañana. En deportes, tras la victoria de ayer en el primer partido de pretemporada, el Real Zaragoza vuelve a esta hora a los entrenamientos. Nos marchamos en directo a la Ciudad Deportiva. Allí está Javier Cebolla. Buenos días, Javi. ¿Qué tal? Buenos días. Nueva sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva zaragocista después de ganar ayer 2-0 al Calahorra en un partido que dejó buenas sensaciones, pero que nos dejó la mala noticia de Quentin Lequés. Hoy, de hecho, el lateral izquierdo francés no se está ejercitando junto al resto de sus compañeros, tampoco lo está haciendo Alejandro Francés, que está en el gimnasio junto a Gori y Baddar, en estos dos últimos casos por reparto de cargas. También está con el grupo Sinan Bakis, el delantero turco otomano, que ultima, eso sí, su salida del Real Zaragoza. Miramos la predicción meteorológica. Cristina López de Val, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hablamos de calor intenso todavía en gran parte de la comunidad. De hecho, los valores más repetidos van a ser los 36-38 grados, sobre todo en la depresión del Ebro. En zonas de montaña también hoy será una jornada muy cálida. En cuanto al cielo, prácticamente despejado, salvo en zonas más orientales de la provincia de Teruel. Por ahí esperamos algunas tormentas que podrían ser intensas, y en general el viento seguirá soplando con poca intensidad. Una cosa más antes de terminar, Esperanza, porque acabamos de recibir una última hora. Ha terminado hace solo un momento la reunión del Centro de Coordinación Operativa. Ahora mismo la superficie afectada por el fuego, que se estima es un poquito menos de lo que veníamos contando, estaría en unas 134 hectáreas. Gracias, Ana. Seguiremos pendientes de cualquier novedad que pueda llegar desde el Puello de Araguás. 9 y 7 minutos, seguimos en tiempo de tertulia. Buenos días, Aragón. Y retomamos un asunto que ya hemos avanzado un poquito. Hoy, jueves, continúan las movilizaciones del personal de Correos en la provincia de Zaragoza. Ayer, delegados sindicales de comisiones obreras, el Sindicato Libre, UGT, CESIF y CGT comenzaron ya a manifestarse públicamente en la capital y en los principales pueblos, en las localidades más grandes de la provincia, denunciando la falta de contratación y, en consecuencia, la cobertura de servicios en el territorio. Vamos a profundizar, Ainara, si te parece, en los motivos que llevan al personal de Correos a protagonizar estas movilizaciones. Pues son precisamente los sindicatos los que han dado datos en la provincia de Zaragoza que llevan a esas movilizaciones. Correos presta servicio a más de 900.000 ciudadanos en 293 municipios, con una plantilla de unos 650, que actualmente, debido a políticas, dicen, de recorte aplicadas por Correos, están por debajo del 50% de la plantilla. Los trabajadores, desde los sindicatos, hablan de cero contrataciones y ausencia de sustituciones, teniendo en cuenta los turnos de vacaciones de verano. Estos son los datos a los que apuntan los sindicatos. ¿Qué consecuencias está teniendo esta falta de personal que denuncian? Denuncian que esta situación de la plantilla no solo afecta a los trabajadores, sino que está teniendo impacto directo en la ciudadanía, que recibe con retraso su correspondencia. Hay retrasos en los envíos postales, pérdida de vigencia de notificaciones, también de citaciones. Están aumentando, dicen, las reclamaciones y se hacen muchas colas en las oficinas. Incluso los horarios de atención al público también varían. Incluso denuncian los sindicatos cierres de oficinas en algunas localidades como Villafranca de Ebro. Algunos ciudadanos tienen una queja común, y es la de recibir una cita médica que, cuando entra en su buzón, ya ha pasado la fecha a la que tenían que acudir a la consulta. Precisamente por este asunto, recordamos, les preguntamos a los oyentes si han tenido experiencias en este sentido, ¿verdad, Ainara? Efectivamente, sí, están sufriendo, no solo en la provincia de Zaragoza, en cualquiera de las tres provincias y en las zonas rurales, ¿no? Los servicios de Correos notan que llegan tarde. Si alguna citación médica les ha llegado más tarde que el día que tenían que presentarse en la consulta. Escuchamos o leemos la información y las experiencias de los oyentes en el 608-578-412, luego recopilamos. Pero ahora vamos a analizar esta situación. Jesús, empiezo contigo. Un servicio básico y que, en fin, en verano, pues, según dicen los sindicatos, se ve afectado por esa falta de contrataciones para reforzar, y además con el gran movimiento de paquetería cada día más. Luego hay otros asuntos como las cartas, las de sanidad, importantísimas. En fin, ¿entendéis estas reivindicaciones, movilizaciones de los sindicatos de Correos? No sé si escuchamos a Jesús o Jesús nos escucha a nosotros. Vamos a probar. Sí, perdón, ahora sí. Ahí estás, sí, Jesús.
En este tema tengo una posición que no va a gustar mucho a los sindicatos, porque hablando un poco con el propio gobierno, Correos tiene un problema de gestión bastante notable en los últimos años, no el último presidente, pero sí alguno anterior, de la coalición anterior. Bueno, pues ahora, por ejemplo, acaba de acordar la SEPI, que es el organismo del Ministerio de Hacienda que gestiona Correos, una ayuda de hasta 4.000 millones de euros por un problema realmente de mala gestión, ¿no? Justo laboral. Entonces, ¿qué ha estado ocurriendo en Correos? Pues ha estado ocurriendo en Correos que, por ejemplo, todas las contrataciones había un problema de turnos bastante grave, porque estaba todo el mundo situado por turnos de mañana, entonces se contrata gente para trabajar por la tarde, pero automáticamente al poco tiempo se vuelve a los turnos, se vuelve a situar por la mañana o en los turnos de vacaciones. O sea, no se hace una gestión eficiente de la plantilla. Y si no se hace una gestión eficiente de la plantilla, la solución no es más plantilla. La solución, o sea, Correos no tiene un problema de número de efectivos trabajando para Correos o de número de trabajadores trabajando para Correos, tiene un problema de gestión, y un problema muy grave de gestión. O sea, Correos, que fue una empresa en su momento muy bien gestionada, que ha sido una empresa que en otros países han sabido adaptarse al cambio en los usos y costumbres de los ciudadanos, que ahora ya no son cartas pequeñas, pero son paquetería. Correos supo iniciar bien ese proceso de adaptación, pero ha tenido un problema manifiesto de muy mala gestión y ahora está en una situación muy crítica. Pero la solución no pasa porque se tenga que... Yo entiendo que hay turnos de verano y demás, pero oye, igual no todo el mundo se puede ir de vacaciones en agosto, o no todo el mundo que trabaja en Correos tiene que trabajar por la mañana en el turno que quiere. Quizá hay que adaptar la situación a lo que hacen el resto de empresas y las privadas, ¿no? Y hay empresas públicas, también dependientes de la SEPI, que sí han sabido adaptarse a la circunstancia y que tienen un funcionamiento, digamos, más dinámico. No es el caso de Correos. O sea, que a mí la queja ahora, pues mire, una empresa que lo que ahora tiene que hacer el Estado es volver a rescatarla o anunciar un rescate hasta 4.000 millones por su mala gestión. A mí la solución no es más trabajadores, sino que lo que hay lo ordenen. Sí, pero que lo ordenen ya, porque yo soy una de las zaragozanas afectadas por estos retrasos. Llevo 10 días intentando que me llegue una tarjeta sanitaria europea a mi casa y he tenido que ir a la Seguridad Social a que me la emitan ellos un justificante como que esa tarjeta está cursada, aunque no me haya llegado por correos. Mi caso no tiene nada, vamos, lo mío es por un tema de ocio. Estoy pensando en los miles de zaragozanos que estarán esperando una citación médica y que tengan pendientes sus vacaciones de saber si tienen que ir al médico o no, porque luego se colapsa la sanidad. Entonces, yo no sé si es un problema de mala gestión. Lo real es que hay un problema en una empresa pública que se tiene que adaptar, evidentemente, a los cambios en el mercado. En su caso es la competencia en paquetería con el tema de Amazon. Decía los sindicatos que una de las cosas que se está haciendo es primar el reparto de paquetes frente al reparto de cartas, pero ojo que las cartas ya generalmente no son esas cartas donde deseas unas felices vacaciones a alguien. Las cartas tienen muchas facturas, tienen citaciones, tienen documentos oficiales, y los ciudadanos no tienen por qué ser rehenes de una mala gestión de una empresa pública. Entonces, que hagan el favor de, como sea, buscar soluciones. Yo coincido con Jesús, no todo el mundo se puede marchar de vacaciones en los mismos periodos. Total. Pero claro, ahí está la empresa la que tiene que gestionar cómo se reparten esas vacaciones, y si no hay personal suficiente en esa ocasión puntual, que refuerce lo que tengan que reforzar. Lo que no es de recibo es que las personas que están esperando documentos oficiales en su casa o citaciones médicas no tengan acceso a ellas porque no se sabe muy bien cuándo van a llegar. Yo no entiendo, o sea, que el Estado haya tenido que volver a ingresar 4.000 millones de euros en una empresa pública como Correos, que ahora tendría que estar dando saltos de alegría porque el auge de la paquetería ha provocado que empresas de reparto, como es Correos, estén viviendo un auge impensable hace unos años, cuando las cartas dejaron de ser un método de comunicación habitual. Pues es algo que no entiendo. O sea, el fallo en la gestión está claro. Yo a nivel de plantilla no lo sé, no he hablado con los sindicatos sobre cómo se organizan, lo desconozco. Es verdad que parece que hay un problema, como dice Mónica, pónganle ya solución, pero a nivel empresa, sea pública o privada, es un servicio público. Bien, no tenemos por qué aspirar que Correos tenga beneficios millonarios todos los años, pero creo que tampoco es posible que una empresa como Correos, que creo que su viabilidad podría, dado el momento en el que vivimos hoy, ser
factible sea un agujero negro de dinero público. Porque ¿qué ocurrirá? Pues que a la primera de cambio llegará un gobierno que no esté tan de acuerdo con que Correos sea una empresa pública, la venderá y perderemos un activo y parte del patrimonio de todos, que es una empresa como Correos. Y que me parece muy relevante que exista una empresa pública en ese sector precisamente ahora, cuando muchos de nosotros recurrimos a que nos traigan las cosas a casa, que nos traigan paquete. Bueno, la presencia de una empresa como Correos garantiza que más o menos el mercado se pueda controlar de alguna manera. Entonces, por favor, que pongan a alguien al volante que sepa conducir. Sí, sería lo deseable, pero sobre todo yo insisto en las citaciones médicas. Es que sabemos cómo está el tema de las listas de espera. Hay una serie de envíos postales que no se tendrían que retrasar, que tienen que primarse sobre todo, y yo creo que las citaciones médicas tienen que estar entre ellas. Cuando hablaba de la paquetería, otro debate es que tendría que aprovecharse el auge de la paquetería para hacer rentable Correos y evitar que lo que es lo urgente, que es, para eso es un servicio público Correos, llegue tarde. Sí, me decía que otro debate igual debería ser si las citaciones médicas deberían seguir llegando por Correos o digamos que hasta un tramo de edad no deberían llegar ya por el móvil o de otras formas. Bueno, sí, el problema no creo que lo tengamos las personas no, pues más o menos jóvenes que estamos acostumbrados a jugar otro debate. Pero hay mucha gente mayor todavía y más en una comunidad como Aragón que sí que necesita recibirlas por... Otra alternativa, no sé si coincidís conmigo, estamos en un momento de cartas, la última de Pedro Sánchez hoy, ha habido varias públicas, también hubo de Javier Lambán, cartas, en fin, últimamente estamos en un momento epistolar bastante próspero. Lo que pasa es que esas no las los con los carteros. Y ya está. Pasa que las citaciones médicas por esa vía, no sé yo si... Seguro que no. Bueno, seguiremos muy atentos a esas movilizaciones que van a seguir en los próximos días. Cambiamos de asunto y nos quedamos aquí en Zaragoza, ahora para hablar de actualidad municipal, porque está a punto de empezar el pleno en el ayuntamiento, en el que se van a exponer todas las sugerencias y reclamaciones a la nueva normativa de movilidad que deben aprobar los grupos. En el anteproyecto aparecían medidas que han sido llamativas, que han destacado, como que sea obligatorio llevar casco para los usuarios de patinetes eléctricos, la edad mínima para conducirlos o la obligatoriedad de tener seguro tanto patines como bicicletas. Esta última ha sido especialmente polémica y nos preguntamos o recordamos, ¿por qué, Lucía? Partidos políticos y asociaciones están en contra de esta medida del anteproyecto. Aseguran que el ayuntamiento no tiene competencias para obligar a contratar un seguro de responsabilidad civil. Grupos como el Partido Socialista anunciaron votos particulares para eliminar este seguro obligatorio para los ciclistas. Por otra parte, desde el PP y Vox aseguran que este seguro aporta una seguridad jurídica clave en caso de accidente. Además, otra novedad es que se plantean construir carriles multiusos. ¿Quiénes podrían usarlos y dónde se localizarían? Estos carriles multiusos que se construirán en los carriles bus van a permitir que los autobuses no sean ya los únicos vehículos que puedan circular por estas vías. Lo podrán hacer VTCs, motos, patinetes y bicicletas. Sobre la propuesta, CEC ha mostrado su preocupación porque la creación de este multicarril, según ellos, le quitará el componente de servicio público al bus, lo que también afectará a las frecuencias. Sobre la propuesta también CEC se ha mostrado preocupado por abrir la puerta a este multicarril para VTCs, motos, patinetes y bicicleta. Un asunto más, las motos tienen su apartado en el texto que ha permanecido en exposición pública estos 30 días. ¿Qué se dice sobre este tipo de vehículos? Podrán aparcar en aceras las motocicletas y ciclomotores cuando no esté prohibido expresamente, cuando no existan espacios específicos o disponibles en la calzada o en la acera destinados para ello, y cuando la acera tenga más de 3 metros de anchura de paso libre. Gracias, Lucía. Además, esta normativa también recoge novedades en cuanto a la zona de bajas emisiones, que eso sí entraría en vigor en 2026. Pero a esta hora ya nos escucha en directo y vamos a saludar a Guillermo Rollo, que es el presidente de la Asociación Zaragozana de Usuarios de Vehículos Eléctricos y de Movilidad Personal. Señor Rollo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Ustedes, como parte afectada de esta normativa, han aportado sugerencias o presentado reclamaciones que vayan a debatirse o conocerse hoy? Sí, nosotros aportamos alegaciones a este proyecto de ordenanza en el sentido en el que habéis estado comentando, ¿no? El casco obligatorio, el seguro obligatorio, edad mínima. Luego también algunos apuntes respecto a cómo indican cómo hay que circular, porque, por ejemplo, dice en un artículo que pues, se podrá circular por el centro del carril cuando precisamente es por donde se debe circular. Entonces, bueno, algunos apuntes y en principio, como habéis comentado, esos puntos principales son los que principalmente hemos criticado. Uh-huh. ¿Cuáles son las medidas con las que han estado de acuerdo desde el principio y cuáles, bueno, nos decía ya ahora, ¿no?, las que les han generado más dudas?
Bueno, creo que en este proyecto de ordenanza lo que vemos positivo es que dejan bastante claro por fin por dónde se puede circular con el VMP y cierran un poco la puerta a interpretaciones extrañas en ciertas calles donde sí, donde no. Y sin embargo, pues ahora queda claro que por los carriles limitados a velocidad 30 se puede circular, independientemente que la calle tenga un carril o se desdoble o tenga dos. Entonces ahora eso queda bastante claro. Uh-huh. Como representantes de los usuarios de los vehículos eléctricos y de movilidad personal, no sé qué otras cuestiones reivindicarían en cuanto a la seguridad vial aquí en la ciudad de Zaragoza. Lo que hemos reivindicado desde el principio es algo muy importante que creemos que se está dejando de lado desde hace muchísimo tiempo, y es el mantenimiento de la infraestructura ciclista. En el caso de los carriles bici que tienen baches por bastantes lugares, que para el VMP es especialmente peligroso, porque al tener las ruedas más pequeñas es mucho más fácil que se pueda desequilibrar el vehículo y causar un accidente. Entonces, en este caso, nosotros llevamos desde el principio reivindicando que se haga un mantenimiento con más detalle, ya que hemos visto en muchas ocasiones calles que se asfaltan cada pocos años y, sin embargo, el carril bici que está contiguo no se toca. Y una vez que se hiciese ese mantenimiento, ya tendríamos carril bici en buenas condiciones para muchos años. Pues Guillermo Royo, le agradecemos mucho que nos haya atendido en estos minutos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un saludo. Bueno, pues si el de la paquetería y los envíos es un asunto muy ciudadano, no lo es menos todo lo que tiene que ver con la movilidad. Iván, voy contigo porque además en cuanto termine la tertulia te toca seguir este pleno. Sí, me voy corriendo, me iré en taxi, no en patinete, por si acaso. Sí, hoy un pleno muy importante a pesar de la fecha, que parece que en verano ya... Menudo fin de curso estamos teniendo. Sí, demasiadas cosas me parecen a mí para un pleno, para que puedan debatirse y votarse con conocimiento de causa. Pero bueno, sobre la ordenanza de movilidad, que quizás es la que más llegue a la gente de primeras, yo estoy de acuerdo con muchas de las cuestiones que están en la ordenanza, y seguramente porque no vaya a cambiar tanto la movilidad en Zaragoza a raíz de la aplicación de esta ordenanza. Es verdad que tampoco me convence esa opción de los carriles multiusos, pero ya aclaró la consejera de movilidad que la aprobación de la ordenanza no implica que a partir de ahora todos los carriles bus van a ser un carril multiuso, sino que la ordenanza da pie a que a través de una instrucción posterior se estudie si hay algunos carriles que en algunos tramos pueden compartir su uso con motos, con VTC. Es decir, se verá. Yo creo que no es bueno, porque si en Zaragoza las frecuencias del autobús ya son pésimas y ahora en verano lo estamos viendo, solo falta que los autobuses tengan que ir esquivando a otros usuarios de la vía. Tendrían que tener una autopista para poder intentar llegar a tiempo, porque en fin, o poner más autobuses también sería una solución ideal. Y sobre los patinetes, a mí, he de decir, el tema del seguro me parece difícil de gestionar, complicado, y que seguramente aporte más seguridad a los usuarios en caso de accidente, pero que a mí me surgen muchas dudas en caso de que cojas un patinete que no es tuyo, que te lo dejen un día, un patinete de alquiler, o las bicis de alquiler de Zaragoza. ¿Qué pasará con esas? Tendrás que tener un seguro aparte, las bicis públicas tendrán un seguro propio. Me surgen muchas dudas. Y en cuanto al casco, es verdad que es un debate que siempre se dice que hay que fomentar el uso de las bicis y los patinetes, y yo creo firmemente que es así, que es una forma de una solución a la movilidad de las ciudades ideal, y en Zaragoza también. Pero a mí, sinceramente, que se imponga el casco tampoco me parece mal. O sea, es el debate que ya pasó con las motos. Al principio a todo el mundo que iba en moto le parecía horrible, y ahora a nadie se le ocurriría montar una moto sin casco. Es más, cuando sales de España y en otros países donde no es obligatorio, donde son más laxos con la aplicación de las normas, ves a alguien en moto sin casco y te sorprende. Pues porque no acostumbrarse a que en una bici o en un patinete ocurre igual. Ahora, eso sí, en vehículos de movilidad compartida, es decir, en los de alquiler por horas y por minutos, pues que sea la propia empresa o el propio ayuntamiento el que facilite el casco. Si va a ser obligatorio en los patinetes, tendrán que llevar casco los que alquiles, y si en un futuro, que las bicis no va a ser obligatorio con esta ordenanza, que por mí no habría problema,
pero es obligatorio que fueran las propias bicis las que incorporaran ese casco para facilitar que todos los usuarios lo pudieran llevar. Yo creo que en esto de la movilidad depende mucho de cuál es la movilidad que utiliza cada persona, ¿no? Entonces, en mi caso, es la movilidad de una persona que suele ir andando a los sitios o en transporte público, en autobús. Entonces, ese es mi modelo de movilidad. Entonces, eso también pues me condiciona a la hora de pensar qué está mejor o qué está peor dentro de esta ordenanza. Por ejemplo, en el tema de los cascos, coincido con Iván, a mí me parece que está bien. O sea, son necesarios sobre todo porque protegen a la persona que los va a utilizar. Entonces, ahí estaría a favor. En el tema de los seguros, como peatón también, porque claro, hay cada vez más accidentes en personas que utilizan estos vehículos de movilidad personal. Si a mí me atropella un patinete cuando yo voy correctamente por una acera, ¿a mí qué me compensa? Si yo me tengo que coger una baja, entonces alguien tendría que compensarme, y por eso yo creo que tendrían que tener seguros. Y en el tema de los multicarriles estos de movilidad que pueden ser compartidos por diferentes medios, yo creo que es una concesión a Vox. Es que no acabo de entenderlo. Los carriles bus tienen una misión, que es que los taxis y los autobuses lleguen lo antes posible a los sitios, y entonces hay personas que, los que no tenemos la suerte de tener un tranvía, que dependemos de los autobuses. Entonces, si empiezas a dejar que entren en esos carriles cualquier tipo de vehículos, y luego ya lo de las motos aparcadas en las aceras, me parece una tomadura de pelo, porque al final es que como sigan poniendo cosas en las aceras, los peatones nos bajaremos o nos teletransportaremos o esperaremos a que vengan los aerotaxis esos que dicen que van a venir, porque es que al final yo de verdad que como peatón cada vez tenemos más difícil movernos por esta ciudad. Es complicado. Sí. A ver, y a mí en cuanto a los seguros, veo lógico que una bicicleta también vaya con seguro, que sea obligatorio. Pues es un vehículo más que va por las calles, ¿no? Pues igual que van las motos y el ciclomotor, y ya sea una moto de gran cilindrada, un coche o una moto de pequeña cilindrada va con seguro, una bicicleta también, tanto por el usuario como la persona a la que puede atropellar o golpear, o al coche con el que puede chocar, ¿no? Yo entiendo que el seguro en la bici pues puede ser... Tampoco lo veo ni siquiera complicado de gestionar, porque si la alquilas va adjunto al alquiler, ¿no? Y si alguien te deja una bici, pues igual te deja alguien un coche, pues que esté contemplado en el supuesto. No lo sé. Sobre los multicarriles, pues tampoco tengo una opinión muy clara, pero a mí que el VTC vaya por el carril del bus le veo cierto sentido. También es un vehículo que la gente alquila pues para moverse, o sea, que es un servicio, pues es como un taxista, pues que vaya por el autobús también, ¿no? De servicio público. Yo ahí no le veo, y no sé, los patinetes, bicis, motos, pues no suelen generar atascos, ¿no? O sea, no son vehículos que compliquen, o sea, que van a hacer que el autobús llegue más tarde, ¿no? No veo que lo que se mete en el carril del bus vaya a complicar la circulación del bus, o no de forma significativa. Entonces, a mí, pues tampoco le veo un gran problema. Luego hay que ver, si se la complica, pues entonces pues a revisar. Pero no veo yo que el hecho de que vayan motos o bicis por el carril del bus vaya a hacer que el bus se retrase mucho o llegue o se atasque. Pero vamos, es una impresión, ¿eh? Tampoco, desde luego no soy un experto en este asunto. Yo estaba pensando solamente en un ejemplo. Paseo Constitución, carril bici. Desde que pusieron el carril bici se atasca siempre Paseo Constitución, por el que están ahora mismo desviadas todas las líneas que deberían de circular por el coso, no pueden. Entonces pasas, pues ¿cuántas que habrá? Iván, una veintena de líneas de autobús circulando por Paseo Constitución. Fácil, sí. Y además de quitar un carril para el carril bici, vas a permitir también que en ese carril bus puedan ir vehículos de alquiler, pues yo qué sé, pues los triciclos estos que hay ahora. Entonces, claro, Mónica, porque has quitado un carril. O sea, es que has quitado un carril. Claro, has quitado un carril. Y ahora en el carril que tienes reservado para el autobús... Es que tú no vas a quitar carriles, porque si haces multicarriles en los que vas a meter bicis, patinetes, motos y VTCs, se entiende que no vas a hacer más carriles para bicis, patinetes y motos. Sí, pero eso no implica que desaparezca ese carril bici, ¿eh? Entonces vas a tener un carril para las bicis, un carril compartido. Sí, pero es que son problemas diferentes. O sea, tú en Constitución has puesto un carril más solo para bicis. Cierra... Pues tú lo que estás diciendo es que quizá hay que quitar el carril bici, pero que eso es otro debate. Cierra, Iván. Pues yo precisamente que había pedido el turno para pedir más carriles bici por el centro de la ciudad, porque me parece muy complicado. Hay ejes muy importantes de esta ciudad de Zaragoza que no están conectados. Yo soy de los que les da miedo ir en bici por la calzada. Paseo Pamplona, Paseo María Agustín, es imposible meterse con la bici por ahí, bajar por Independencia al haber solo un carril
da menos respeto, da menos miedo, pero cuidado con cómo te adelantan, y el casco es intransitable en bicicleta, porque no puedes ir por la mayoría de las calles si cumples la ordenanza. Entonces yo vengo a pedir lo contrario y ahí dejo mi... Pero mira, te podrás meter con la bicicleta entre los autobuses en el carril bus de Paseo Pamplona, que también será curioso eso. Bueno, veremos a ver lo que pasa hoy en el ayuntamiento, pero el debate está servido y cuando vengan los aerotaxis ya ni les contamos. 9:30, banda sonora y cierre de tertulia. Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y yo espectadores. Hoy ha elegido la banda sonora para cerrar esta tertulia. Jesús Morales, cuéntanos el porqué de esta elección. Pues a ver, que nos olvidamos que hoy es 25 de julio, que es el día de Santiago Apóstol, que es el patrón de España, pero también de Galicia, ¿no? Entonces es un pequeño homenaje a Galicia. Iván Ferreiro nos sirve para hacer este homenaje, ¿no? Efectivamente. Pues vamos a escucharle un poquito, venga. Llamas contigo y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones. Y escuchamos también a los oyentes. Ainara, ¿qué nos cuentan hoy? Tenemos un caso de una persona con el problema concreto de la citación médica. Es Lourdes, que dice que tuvo que descargarse la aplicación del Salud porque le llegaban constantemente tarde las citaciones. En concreto una densitometría la perdí porque me llegó cuando ya había pasado la fecha, y dice con lo que tardan luego para volverte a llamar. Bueno, que nos da las gracias por las mañanas, que le damos la cantidad de cosas que le contamos. Otro mensaje, este tiene voz y es esta, Maritere. Hola, buenos días amigos tertulianos de la radio. Por lo que estáis hablando de patinetes y bicicletas y por ahí, yo creo que los peatones, sobre todo nosotros que somos mayores y paseamos mucho, los que nos vamos a tener que poner el casco y hacernos un seguro, porque es una vergüenza a veces cómo van por la acera bicicletas o patinetes, y encima a qué velocidad. Buenos días amigos. Pues eso. Pues muy buenos días para ti, Maritere, también, y muchas gracias por las aportaciones que enriquecen el debate. Lo cerramos ya aquí, que Iván se tiene que ir corriendo a cubrir el pleno y enseguida de vacaciones, amigo. Mañana mismo. Hemos dicho Santiago Apóstol, permitidme acordarme de mi pueblo, que empiezan las fiestas, son las fiestas patronales este fin de semana, Pozondón, así que viva San Abdón y San Sene también. Pues que vivan y que viváis vosotros. Gracias, Iván Trigo, Mónica Fuentes, Jesús Morales. Gracias, muy buenos días. Puede que este verano alguien que no conozco me salve la vida. Podría ser cualquiera. Podría ser tú. Donar sangre no duele. Necesitarla, sí. Infórmate a través de la página web del Banco de Sangre. Gobierno de Aragón. Sigue los partidos de pretemporada de los equipos aragoneses en Aragón Radio. Este sábado, a partir de las 7 de la tarde, Sociedad Deportiva Tarazona, Real Zaragoza, con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. Y vamos ya a repasar toda la actualidad deportiva que nos deja la jornada. Sí, ya a estas horas tenemos mucho que contar, porque está aquí Javier Cebolla. Buenos días. Hola, buenos días, Esperanza. Vamos a empezar el repaso con el Real Zaragoza, que estrenó sus amistosos de esta pretemporada con victoria ante el Calahorra. Eso es, el equipo de Víctor Fernández, que cumplía ante un rival de Segunda Federación, aprovechaba dos ocasiones. Primero Iván Azón, que hizo el primer tanto en un balón suelto cerca del área, y en la segunda parte Soberón se estrenaba como goleador con el 2-0 definitivo. Un partido que dejó buenas sensaciones para ser este primer test de pretemporada. Sobre el encuentro hablaba el central blanquillo Lluís López. Bueno, pues siempre es importante empezar ganando, parece un tópico, pero es verdad,
Veníamos a un campo donde nosotros no estamos acostumbrados, el césped pues bueno, no está en las mejores condiciones, pero el equipo ha competido, nos ha servido mucho para coger ritmo, para coger sensaciones también de partido y bueno, contentos con que la gente vaya sumando minutos y con esa victoria. Destacar también la buena segunda mitad de Bermejo, al que vimos sin ningún tipo de molestia física. La parte negativa, la lesión de Lequés, que tuvo que ser sustituido en la primera mitad. Por cierto, Lequés no ha estado en el entrenamiento de esta mañana, tampoco ha estado Alejandro Francés, que se ejercita al margen en el gimnasio a la espera de que se concrete su salida rumbo al Girona. Más asuntos, partido amistoso de la Sociedad Deportiva Huesca, que plantó cara a un rival, en este caso de primera división. Así es, 0-0 ante los Osasuna, un buen empate que confirma que el equipo de Antonio Hidalgo poco a poco mejora su trabajo a nivel defensivo, parcela que tiene más definida el conjunto azulgrana a falta de que lleguen los fichajes en ataque. Uno de los nuevos, Dani Jiménez, hablaba así tras el partido de su equipo. Un momento para probar. Creo que muchas veces durante la temporada pues, los sistemas se irán cambiando en función de las sensaciones y bueno, buscamos ese en el que estemos más a gusto y a partir de ahí pues iremos reforzando ciertos conceptos que tenemos que todavía a lo mejor que pulir, pero bueno, que para eso está la pretemporada. Para este sábado tercer amistoso del Huesca será frente al filial de Osasuna a las 7 de la tarde, media hora más tarde a las 7:30 jugará el Real Zaragoza frente al Tarazona en la localidad turiasonense. Bueno, pues eso en cuanto al fútbol, los esperadísimos Juegos Olímpicos dieron ayer ya su pistoletazo de salida en París y además con victoria, la primera de la selección masculina de fútbol. Así es, sufrida, eso sí, frente a Uzbekistán 2-1, el combinado que dirige Santi Denia se llevaba los primeros 3 puntos en un partido en el que sufrió pero cumplió. Y esta tarde a las 5 el turno de la selección femenina en la que está la zaragozana, la aragonesa Salma Parayuelos. Será su debut en los Juegos Olímpicos con la medalla de oro como claro objetivo y el primer obstáculo en superar va a ser la complicada fase de grupos. Escuchamos a Salma. Van a ser partidos complicados los 3, empezamos primero con Japón y bueno, habrá que dejarlo todo, nadie lo va a poner fácil y queremos pasar de esa fase de grupos, así que tenemos que plantar la cara. Más allá del fútbol, hoy también comienza el tiro con arco y el balonmano, en este caso la selección española femenina que se mide a las 2 a Brasil. Venga, más fútbol sala. Ayer el Guanapix Sala 10 conoció su hoja de ruta de la nueva temporada. Y tiene un complicadísimo inicio de liga frente a Movistar Inter en la primera jornada, Cartagena, el actual campeón de liga, en la segunda, Palma Futsal en la tercera y el Barça en la cuarta. Carlos Retamar, ahora segundo entrenador de Jorge Palos, analizaba así este complicado inicio del equipo zaragozano. Es un inicio fuerte, pero bueno, yo creo que al final, lo que se dice siempre, no hay que jugar con todos, pero es verdad que es una manera de volver a primera división a lo grande, ¿no? Y sabiendo que tenemos que llegar preparados. Pues vamos a tener, como tú dices, los equipos más duros o muy duros al principio. Entonces, pues bueno, hay que hacer una buena pretemporada y creo que dentro de que al final pueda parecer que es duro, creo que es positivo a la hora de que nadie se puede relajar, todo el mundo tiene que saber que hay que llegar bien preparado para que en ese inicio podamos sacar puntos. Otra fecha importante para el Sala 10 será la jornada 15. Los 8 primeros clasificados después de esta fecha disputarán en enero la Copa de España. El conjunto aragonés cerrará la liga regular en casa ante Valdepeñas. Una vez finalizada la competición, los 8 primeros clasificados disputarán el playoff por el título. Una noticia también en clave Sala 10. Ayer se nombraba a Jorge Palos, al técnico del Guanapix, como mejor entrenador de esta pasada temporada en segunda división. Venga, y terminamos con una cita para el fin de semana, una de las pruebas del motor más importantes de Aragón. Eso es, como ya sucediera en la edición de 2022, la organización de la Baja Aragón ha apostado por mantener 3 días de competición. Mañana estará dedicada a la disputa de la prueba prólogo para coches y motos. Esto servirá también de aperitivo para los posteriores 2 jornadas de competición del sábado y el domingo, con 522 kilómetros cronometrados y con nuevos puntos de recorrido, tal y como explicaba el director de recorridos de la Baja Aragón, Javier Vicente. Pues de todo el recorrido que quería hacer, pues bueno, solamente va a haber en uno de los tramos habrá unos 85-80 kilómetros nuevos distintos al año pasado y en el otro tramo unos 70-80. El recorrido va a ser un recorrido, pues bueno, como creo yo que tiene que ser en la Baja, un recorrido duro, zonas como siempre, un poquito muy rápidas, otras lentas, va a haber zonas de
planas, va a haber zonas de montaña, va a haber un poco de todo. Yo creo que a los pilotos les va a gustar. Uno de los grandes alicientes de esta Baja Aragón es que ha vuelto a batir el récord de inscritos en la prueba. Van a ser algo más de 270 equipos repartidos en las diferentes categorías y a lo largo de los 522 kilómetros cronometrados van a atravesar 35 municipios de la comarca del Giloca y de Teruel. Pues lo contaremos, lo seguiremos muy de cerca. Javier, gracias. Hasta mañana. We will make America great again. God bless you and good night. I will not separate families. I will not ban people because Ukraine of their faith. wants peace. Europe wants peace. Who is the only one who wants war? Мирным, свободным. Putin will fail, and Ukraine and Europe will prevail. Nous avons la conviction en effet que la défaite de la Rusie est Hoy indispensable. es un día histórico porque 2/3 de los argentinos votaron por un cambio. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! A las 10 menos 20 de la mañana llega la hora, se lo pueden imaginar después de lo que acabamos de escuchar, de abrir nuestro tiempo de tertulia internacional. En primer lugar, saludamos a Enrique Cerveto, corresponsal de ABC en Bruselas, pero creo que hoy nos escucha desde tierras aragonesas. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, sí, estoy por aquí, por Castellón. ¿Eso significa que ya de vacaciones? No exactamente, porque hay 2 o 3 cosas que han quedado colgadas ahí en Bruselas, pero en principio con un poquito de teletrabajo, vamos a decir. Venga, pues con un poquito de teletrabajo, Enrique, que ya nos escucha, y hoy con estreno, porque nuestro nuevo invitado llega nada menos que desde Ginebra, en Suiza, periodista de la agencia EFE. Saludamos a Antonio Broto. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Pues muy bien, encantado de estar aquí y bueno, saludo a Enrique y a todos vuestros oyentes. Como Enrique ya es un fijo de esta tertulia, nuestros oyentes ya reconocerán más su voz. Nos contaba ahora desde Castejón de Sos. Antonio, te voy a pedir que me ayudes a presentarte y que nos cuentes el trabajo que realizas en Ginebra desde Suiza, no tanto pendiente de la información del país, sino de otros asuntos más internacionales. Pues sí. Bueno, mi trabajo tiene 2 partes. Una es seguir todo lo que ocurra en Suiza, pero afortunadamente es un país tranquilo, no suelen ocurrir grandes noticias y la mayor parte de la información aquí proviene de las muchas organizaciones internacionales que tienen sede aquí. Esto es como la CDB de las Naciones Unidas, la principal es Nueva York, pero aquí hay muchas otras organizaciones, agencias dependientes de la ONU. Tenemos aquí la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que durante la pandemia fue gran protagonista de las noticias. Tenemos la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, tenemos el ACNUR para los refugiados. Así que se tratan muchos temas globales, sobre todo desde el punto de vista de derechos humanos y también el tema humanitario, pues ayuda sanitaria, alimentaria, sobre todo a partes en conflicto, lugares en crisis. Así que bueno, pues aquí nos toca hablar más de otros lugares del mundo que de lo que ocurre en Suiza. Información, trabajo, no te faltará, Antonio. Decías de la Organización Mundial de Naciones Unidas, pues desde luego fuente de información fundamental durante la pandemia. Hay que decir que es que ya llevas allí 5 años y por lo tanto la pandemia te pilló allí de lleno, ¿verdad? Pues sí. Yo venía además de China, que también fue protagonista de la pandemia. Así que bueno, pues ya antes de que fuera una pandemia mundial, pues lo estaba siguiendo con mucha atención y bueno, pues es cierto que cuando en marzo de 2020 se declaró la pandemia oficialmente, aunque ya en muchos países la estaban sufriendo, pues aquí, como en muchos países, empezamos a informar solo de este tema.
la OMS se convirtió en la gran protagonista y bueno, pues fue una época pues de emergencia, de trabajar muchas horas, de hacer un seguimiento continuo de las cifras de pacientes, de fallecidos. Y bueno, pues ya pasó, pero aquí en la actualidad una crisis se acaba porque empieza otra mayor, porque justo cuando acabó la pandemia empezó la invasión de Ucrania, que también nos ha dado mucho trabajo, y cuando ha bajado un poco la intensidad de esa guerra ha empezado la de Gaza. Así que a nosotros siempre nos toca algo. Siempre hay cosas, sí. Desde luego que aquí vacaciones pocas. Yo creo que a Enrique le pasa parecido, que se reía, que lo digo que se reía ahí en la distancia. No, hombre, es que esto de que detrás de una crisis viene otra, claro, sí, yo a diferencia de Broto, pues ya llevo unos años fijo ahí en Bruselas. Y es verdad que, claro, que primero fue en el 12 la crisis económica, acabar de salir de la crisis y la pandemia, después de la pandemia viene la guerra de Ucrania, claro. Efectivamente, esto es... yo suelo decir que la felicidad son esos raticos que hay entre un disgusto y el siguiente, ¿no? Y efectivamente, pues vivimos ahí en esa sucesión, ¿no? Pero es muy interesante. Suiza es un país admirable, entre otras cosas, porque yo creo que es uno de los socios también más difíciles de la Unión Europea, porque no está en la Unión Europea. Hay acuerdos para casi todo con Suiza, o sea que en el fondo es como si estuvieran, y también es un pequeño debate que tienen los suizos de vez en cuando. Vuelven otra vez a ver si se lo piensan, a ver si quieren o no quieren, pero no quieren. Bueno, pues sí, en efecto. Enseguida le quería yo preguntar a Enrique por ese trabajo y en particular por el fin de curso allí en Bruselas con la constitución del Parlamento Europeo. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito esa comunicación con Enrique Serveto. Así que voy contigo, Antonio. Nos cuentas que tu trabajo pasa sobre todo por la actualidad relacionada con cuestiones humanitarias, con conflictos. Aquí nos llega mucho sobre la guerra de Gaza, también de Ucrania, aunque cada vez menos. Además de estos, hay otros conflictos que desde Ginebra están dejando noticias en los últimos días, ¿verdad? Sí, aquí siempre además se intenta, los relatores de derechos humanos, las agencias intentan que no nos olvidemos de otros lugares donde también ocurren cosas, que no se monopolice la información solo hacia Gaza, por ejemplo, como ocurre ahora. Y, por ejemplo, acaba de ser en Ginebra, en Naciones Unidas, una de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos que dura un mes y son debates de todos los países miembros de la ONU sobre cuestiones relacionadas con esto, con los derechos humanos. Y en este Consejo, pues investigadores hablan de violaciones de derechos humanos que está habiendo en muchos conflictos, pues un poco olvidados, como el que hay en Birmania, la crisis que hay en Haití ahora, muy, muy grave, la guerra en la República Democrática del Congo, que dura décadas, y también, por ejemplo, la guerra que hay en Sudán, que empezó el año pasado y que podría tener nuevos titulares en el mes de agosto aquí en Suiza, porque Suiza país va a acoger unas conversaciones de paz a mediados de mes, organizadas por Estados Unidos. Fue Antony Blinken quien anunció que iba a ser Suiza la anfitriona, y bueno, pues esperanza de que puedan llegar al final de ese conflicto, que es un conflicto que está dejando muchos muertos y sobre todo muchos desplazados. Hay 12 millones de personas que han tenido que dejar sus hogares. Es la mayor crisis de desplazados del mundo. Y bueno, pues ya sabemos que todas esas crisis que hay en África del Norte, pues influyen mucho en el flujo de refugiados, ¿no? De gente que huye de estos conflictos. También ocurre en el Sahel, al otro lado del África sahariana, y en Sudán pues también. Y bueno, pues vamos a ver si Suiza da titulares. No es la primera vez que se intentan estas conversaciones de paz, pero bueno, están patrocinadas por Estados Unidos. Vamos a ver si se puede lograr un acuerdo que ponga fin a uno de los muchos conflictos que hay ahora en el mundo. Uh-huh.
Enrique, ahora sí que retomamos contigo conflictos, ya lo vemos, que parece que nos cogen de lejos y que de vez en cuando hay momentos más intensos, llegan esos ecos aquí, por ejemplo, a la prensa española. Allí, desde luego que en Bruselas, y la semana pasada además te planteábamos participar en la tertulia, no era posible por esa sesión de constitución del Parlamento Europeo. Enrique, ¿qué nos cuentas de la sesión? ¿Qué destacarías? ¿Con qué te quedas de las palabras de Ursula von der Leyen? Bueno, en realidad, pues la votación fue mucho mejor de lo que se esperaba. Yo creo que es la primera vez que veo que un presidente de la Comisión que repite tiene más votos en la segunda votación que en la de la primera legislatura, ¿no? O sea que la verdad es que la alemana se ha posicionado muy bien. Y bueno, el discurso fue bastante claro. Yo pensaba que iba a hacer alguna referencia más abierta a, digamos, a las cuestiones que ahora mismo están en el centro del debate en la Unión Europea, ¿no? Que son la migración y el tema de la transición energética. Uh-huh. Yo pensaba que iba a hacer a lo mejor algún guiño a estas fuerzas de extrema derecha que son una de las que han aumentado en nuestro Parlamento, pero bueno, en principio ha elegido mantener el rumbo, ha elegido seguir y bueno, pues vamos a ver. Yo, de todas maneras, lo que estábamos viendo en esa sesión, veíamos con el rabillo del ojo lo que está pasando en Francia, que ese es digamos, la Unión Europea es a la vez la unión de todos, pero también son sus países y tenemos ahora a uno esencial como Francia, que lo vamos a ver ahora solo con los ojos de las Olimpiadas, pero que está en una crisis política pues bastante laberíntica. No sé cómo van a salir de ahí. Y Francia, si os fijáis, es que es uno de los países centrales, no solo forma eso que llamamos el tándem o el eje franco-alemán, sino que es que físicamente, o sea, las comunicaciones de Italia, de Alemania, de España, pasan todas por Francia, ¿no? Es un país clave y vamos a ver cómo se enfoca esto. Uh-huh. Miráis, a Francia entiendo que también, y os pregunto a los dos por los ecos que llegan del terremoto que está habiendo en Estados Unidos con no sé si con réplicas o en fin, ¿cómo vivís vosotros el intento de asesinato de Donald Trump, el paso a un lado de Joe Biden, relevo de Kamala Harris, todo parece indicar que será ella? ¿Qué ecos llegan, Enrique, sigo contigo, a Bruselas? Muy importante, hombre. O sea, uno de los grandes elementos también de la política exterior y lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania sobre todo, es que, digamos, la Unión Europea está haciendo ya cálculos para un mundo sin Estados Unidos o sin digamos, en que la alianza transatlántica pierde peso. Esto es algo que se habla desde hace mucho tiempo, que si Estados Unidos va a mirar hacia el Pacífico y menos al Atlántico, o sea que eso nuevo no es, pero efectivamente la perspectiva de que vuelva a ganar Trump las elecciones pues ha hecho que en la Unión Europea se pongan las pilas. Una de las cosas que anunció Úrsula es pues que va a haber un puesto de comisario dedicado principalmente a las cuestiones de la industria de defensa. No va a ser un comisario de defensa como en un país que manda el ejército y esas cosas, no, pero sí va a ser un comisario que tendrá competencias para desarrollar una industria militar europea propia y común, ¿no? Para que sea interoperativa. Ya veremos a ver cómo le funciona. Y personalmente yo siempre pensé, vamos, o sea, en lo que estoy perplejo es que Biden haya aguantado vivo toda la legislatura. No, mi previsión era que Kamala iba a ser la primera presidenta norteamericana mujer, precisamente porque yo pensaba que Biden no sobreviviría. Ese vivo iba con comillas, Enrique, que haya aguantado vivo entre comillas, ¿no? Bueno, claro, entre comillas, vale. Porque aguanta vivo físicamente, gracias a Dios. Quiero decir que que nadie entienda que yo le deseo la muerte a nadie, pero políticamente
políticamente, pues obviamente no. O sea, políticamente ya ahora es lo que se llama un pato cojo, porque ya lo que queda de aquí a las elecciones, ya todo el mundo ya sabe que él no estará después, con lo cual es muy fácil que le hagan el mismo caso que me harían a mí, es decir, ninguno. Bueno, cierro con Antonio, que hoy nos vamos sin tiempo, pero vamos, ¿cómo llega esto a Ginebra, a Suiza, Antonio? Bueno, pues sí, hay muchísima expectación. La verdad es que las elecciones están más emocionantes imposible y por todo lo que ha ocurrido en apenas 10 días. Se daba por hecha la victoria de Trump. Ahora, con la renuncia de Biden, vamos a ver si esto anima un poco la carrera. Si ganara Trump, esto podría influir mucho en el sistema multilateral del que yo saco las noticias aquí en Naciones Unidas, porque no olvidemos que Trump, cuando fue presidente, dejó la Organización Mundial de la Salud. Hubo muchísima polémica por el tema de que si la OMS estaba tapando a China en cuanto al tema del origen de la pandemia, y Trump dijo que Estados Unidos se salía de la OMS. Al final no se cumplió, pero dio un año para que Estados Unidos saliera, y como perdió las elecciones, pues al final no se materializó esa salida. Uh-huh. También salió del Acuerdo de París para el cambio climático, algo que también seguimos aquí, porque aquí está la Organización Meteorológica Mundial, así que una victoria de Trump nos puede cambiar mucho la vida aquí también en la ONU. Y bueno, luego está el tema de las guerras de Ucrania y Gaza. Estados Unidos es principal suministrador de armas tanto a Israel como a Ucrania. Ya sabemos que Trump no es amigo de cuestiones globales, incluidas las guerras, así que podría cambiar totalmente el panorama. Pues desde luego que vamos a estar muy pendientes de esos ecos, lo seguiremos. Yo creo que ya sobre todo a partir de la vuelta al inicio del curso, a ver si con agosto se tranquiliza un poco la actualidad, la política nacional y la internacional. Enrique Serveto, Antonio Broto, gracias por haber estado con nosotros y que paséis un feliz verano. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noticias y algo que celebrar. Y cerramos hoy con Contrainformativo Express. Yo no sé cómo me lo monto, Juan Luis Saldaña. Buenos días. Hoy no es un día cualquiera, Esperanza, porque me han regalado 3 bichos palo esta mañana. ¿Qué me dices? Sí, los tengo en una caja de zapatos y esto es un desafío para mí. Se me murió el pez, he limpiado la pecera y ahora los bichos palo... ¿Los vas a meter ahí? Los voy a meter ahí. Os mantendré informados debidamente. Sí. Vamos con la primera del día. Las ginebras, ¿habéis escuchado ginebras? Este grupo, buenísimo, me buenísimo. mucho. Sí, además creo que explican muy bien lo que es ser una chica, que es algo que... Explican muy bien la vida en general, ginebras. Sí, desde el punto de vista femenino me gusta. Bueno, pues la mitad de los chilenos han dicho en una encuesta que se sienten identificados con el personaje de ansiedad de la peli Inside Out 2 del Revés 2. Ay, no la he visto todavía. ¿No la has visto? Lucía me ha dicho que sí que la ha visto. Sí, le gusta, sí. Pero me gustó más la 1, he de decir. Claro, es que, a ver, la idea es muy buena, pero entonces llega la ansiedad, pues es una nueva... Y se lía parda, ¿no? Sí. Y la lía todo. Esto quería preguntarte a ti, ¿cómo lo ves? ¿Te sientes identificada con la ansiedad así en general? Con la ansiedad. Yo soy una persona ansiosa viva, he de reconocerlo. Pero no, hombre, no para todo el día. Bueno, pero ya es que verás, no he visto la peli. Cuando la veas la peli te lo mandamos de deberes, ¿eh? Es interesante. Y ahora vamos a hablar también de un tipo que no quería tener ansiedad en su vida. Déjame revisarte el celular. ¿Para qué? Pa' ver con quién tú estás hablando. Tú estás loco, tú has comprado un celular para estar revisando. Es pa' ver con quién tú estás chateando. Pues si no confías, búscate otra y deja. Esto es un temazo, ¿eh? Esto se ha ido viral en TikTok. Sí. ¿En serio? Vale. Ay, de verdad. Bueno, me matas tu juventud. Venga. Un tipo va con la novia en barco, les para la poli y les dice, denos la documentación. Entonces la pareja le pide al chico que le deje, tiene el móvil de él y le dice, déjame la clave que tenemos aquí, los datos que nos pide la poli. Y el tío dice que no te los doy. Ay, amigo. Que no te doy la clave. Y la poli mirando y el tipo agobiado y le dice que no te doy el pin. Y entonces, ¿qué hace el tipo? Se tira por la borda y empieza a nadar de una forma patética. Avanza y a los 7 minutos la poli lo coge así como con
Como dice, hijo mío, ¿a dónde vas? Ay, qué escapatoria más triste. Y entonces la chica dijo, hasta aquí hemos llegado. No, Sí, ¿le dejó? sí. Es una bonita forma de romper, ahí nadando, rompiendo las olas y tal. Y rompiendo la relación también. Sí, yo dejo que me miren el móvil. ¿Sabes? Familia, amigos, sí, no me importa, no tengo secretos, sí, soy más feliz. Pues en esto profundizaremos, nos tenemos que ir, que se nos come la publi. Ainara, Juan Luis, Ainara, hasta mañana. Adiós. Hasta Adiós. mañana, oyentes. Fuego. Para evitarlo,